Tengo mala mano con mis plantas, no se me da, todo se me muere. ¿Qué saco con gastar tanto dinero si las plantas no se me dan? No hay caso, no es como mi mamita, mi papito, como tenían sus jardines de bello. Pero te comento que no eres tú, de verdad que no eres tú, son otras cosas. Pero sobre todo tiene que ver con el tema de suelo. Sí, efectivamente, el suelo tiene que ver con el tema de que tus plantas no se den. Así que te voy a contar por qué, cómo lo podemos solucionar y en qué te debes fijar. Mi nombre es Jocelyn, soy ingeniera agrónoma y en todas las redes sociales me encuentras aquí como la doctora de plantas. Y también recuerda que si te quieres enterar de más videos o, no sé, solamente entrar en este mundo tan vicioso de tener plantas y más plantas, recuerda suscribirte, tocar la campanita y enterarte cada vez que suba un video. ¿Ya? Entonces vamos a hablar de suelo. Ocurre que, ya, por ejemplo, yo traigo esta planta que la tengo toda deshidratada, la tengo que pasar a macetero. Y en el momento que la voy a pasar al macetero, tengo que sí o sí considerar un buen sustrato. No es llegar y ponerla en tierra vegetal, esta tierra que uno pisa, tierra de hoja, no. La tierra de hoja en sí es buena y no, depende de qué hoja, qué también está compostada, depende qué también está horneada, pero podemos mezclarla con compost, humus, guano para mejorar la nutrición, textura, estructura, que esté un suelo mullido, esponjoso, blando, donde tú lo riegas y drena el agua, no se encharca arriba, llega a las partes más diminutas que haya en el suelo y por ende eso te va a llevar a un éxito del trasplante. Ahora bien, ponte tú que elegiste la planta más sana, vigorosa, bella, que me gusta esta plantita. Ponte tú que elegiste la planta más sana. Yo siempre sugiero que antes de que llegue una planta, bueno, tiene que estar el botiquín y tienes que hacerle cuarentena. Sí, hacerle trasplante, dejarla en un rincón por allá, no cerca de tus otros ejemplares, porque a veces ocurre que por el hecho de trasplantar se manifiestan algunos patógenos que estaban internamente y el estrés o el cambio de clima hace que se manifiesten estos patógenos y algunos pueden ser infecciosos y te pueden contaminar tus ejemplares. Pasado 2 semanas, si es que no ocurrió nada, perfecto. Pero pasa algo, que probablemente al tercer día o a las 2 semanas o al mes, tu planta se está muriendo, está lacia y nos costó bastante encontrarla. Nuestro poder adquisitivo no es tan elevado y el tema psíquico, mental ya nos tiene hasta acá porque en verdad la planta no se está dando. Pero ¿sabes qué? Tú seguiste las indicaciones de la doctora de plantas de cómo trasplantar. Acá abajo te dejo el link de el video de cómo se trasplanta correctamente. Y seguiste todos los pasos, lo pusiste en el clima que corresponde, porque también te enseño el botiquín antes de la llegada de una planta y considerar el factor clima, si es del sector árido, si es del sector mediterráneo templado o del sector trópico. Lo hiciste todo ok, todo perfecto, no le llega el sol directo, tiene la temperatura, la humedad y el sustrato que le colocaste es el óptimo. Pero algo está pasando, se está poniendo lacia, se está poniendo necrótica, está apareciendo hongo, su sistema inmune desencadenó todo y la planta ya no está como tú la compraste. Bueno, el problema está en que probablemente ese sustrato que tú formaste lo adquiriste de un proveedor con un saco certificado, onda que te diga la materia orgánica que compone, que está libre de metales pesados, que está libre de fitopatógenos y que está libre de plagas y malezas, o fue un sustrato que tú ibas en la carretera y de repente viste a alguien que estaba vendiendo tierra y compraste esa tierra, o probablemente es una tierra que anteriormente una planta estaba enferma y volviste a ocupar esa tierra. ¿Te fijas? ¿A qué voy? Pues claro, el suelo es un ente vivo donde hay plagas, hay larvas, hay gusanitos, hay ciertos animalitos que pueden beneficiar o dañar las raíces de las plantas y se encuentran bacterias, virus, nemátodos y hongos.
tanto buenos como malos, pero es importante siempre que tu proveedor o el saco venga con libre de patógenos, donde se lleva a análisis de suelo ese compostaje que se hizo o esa vermicompostera que se hizo. Cuando uno vende, la idea es que esté libre de metales pesados como aluminio, cadmio, ¿verdad? Donde no hayan plaga como estos bichitos que te acabo de mencionar y que tampoco haya bacterias, hongos que pueden causar el dumping off. ¿Qué es el dumping off? Es una acumulación de enfermedades que empiezan a destruir las raíces y sobre todo el cuello. ¿A qué me refiero el cuello? Que por ejemplo esta parte, el cuello, la unión entre la raíz y el tallo empieza a ablandarse y podrirse. Y eso es debido a que ciertos patógenos ingresan a la planta y empiezan a destruirla internamente. Son hongos o bacterias letales que van desmembrando, rompiendo, es como que ingresa a las arterias y a las venas una gangrena, es como una especie de gangrena que destruye todo el tejido vascular de las plantas y finalmente acaban con ella hasta la última parte. La idea es que tú te fijes antes, o sea, si ves el cuello que está podrido, bueno, alcanzas a esquejar, pero si estás viendo que se está poniendo negro y lacio y se quiebra, bueno, no hay mucho que hacer y entre más avanza, más infesta y no tienes caso para recuperar esa planta. Entonces, ¿a qué voy? Bueno, cuando tú traes una planta, ya sea que te regalaron y quieres hacerle trasplante, fíjate bien en qué suelo estás ocupando. Por ejemplo, yo tengo acá mi cajita con un sustrato con compost y ciertos residuos, pero anteriormente lo tenía en una bolsita y esta bolsita la tenía bajo el sol. Acá en Chile estamos en verano y yo pongo esta tierra bajo el sol con un poquito de humedad y alcanza un calor sobre los 60-65 grados Celsius, que es ideal para esterilizar el suelo. Esta tierra es como una acumulación de planta enferma, trasplante, hay como de todo tipo de tierra y está totalmente esterilizado en este momento porque lo dejé 3 días, 5 días bajo el sol. Si lo dejas por más tiempo no pasa nada, te aseguras que esté más limpio. Y este proceso se llama solarización. Tú puedes investigar en internet qué es la solarización y cómo se trabaja en el campo. Existen más métodos para limpiar o desinfectar por completo, esterilizar el suelo, pero para mí es mucho más fácil dejarla en una bolsa transparente, que le llegue todo el sol, idealmente que sea más negra para aumentar aún la temperatura, pero igual funciona, y la dejas cerradita con un poquito de humedad para que transpire más y se genere como un calor excesivo, como un sauna. Una vez que queda limpio, yo en lo personal esto no es necesario, pero puedes inocular con tricodermas, con micorrizas, con hongos benéficos para que llenen todos los espacios de puros buenos hongos y cuando pongas la planta va a estar radiante, feliz, alcanzando los nutrientes, libre de patógenos y todo lo que conlleva al crecimiento y desarrollo de la planta. O puedes colocarla así. Ya el hecho de trasplantar y que las raíces vayan con algunos patógenos benéficos o que su mismo cepellón, esa tierrita que se encuentra ya acá, por ejemplo, nosotros sacamos la bolsa y nos vamos a encontrar con esta cantidad de tierra, se lo soltamos un poquito y eso ya va con patógeno, entonces cuando tenga contacto con el suelo desinfectado va a inocular con hongos. Igual, insisto, en esa bolsa pueden ir hongos buenos y malos, en cambio cuando aplicas tricodermas y micorrizas te aseguras que ya hay hongos benéficos y bacillus, que son algunas bacterias, pero para no hacerte problema y no adquirir esos productos, igual se puede inocular quizás con humus. El humus siempre tiene patógenos buenos, la mayoría, igual van algunos malos, pero inoculas muy bien ese suelo esterilizado cuando cosechas un poquito de humus, o puede ser las heces de tus animales rumiantes, como el guano, estiércol de vaca, estiércol de gallina, sacas un poquito e inoculas ese suelo para que esté vivo, vigoroso, sano. Pero eso conlleva que también formes otro tipo de sustrato. Recuerda poner ese suelo que ya está limpio con perlita, fibra de coco, chip de coco, lo que tú requieras, pero asegúrate dejarlo limpio. Es más, te voy a comentar algo. El papel aguanta mucho. Aunque yo vaya a un retail de jardinería y por más que diga libre de metales pesados, de maleza, de fitopatógenos,
Fitopatógenos significa patógenos de la planta, ¿ya? Yo igual lo pongo al sol, porque el papel aguanta mucho igual, me explico, pero siempre hay proveedores que son excelentes y nunca he tenido problemas, jamás he tenido problemas, entonces no es necesario. Pero si hay una marca que desconoces o simplemente vas por la carretera y te tentaste a comprarlo, asegúrate de ponerlo al sol. Si estás en invierno, nos sirven 5 días o 6 días y tienes que ponerlo toda una temporada, o si no, aplicar métodos como de vapor. Ustedes colocan el suelo como una especie de tiesto con rejilla y abajo va a estar hirviendo el agua y el vapor también de cierta manera mata patógenos, ¿ya? Por ejemplo, tenía una rejilla por acá, esto es de la playa, ¿verdad? Es un juguete de mi hija, pero a lo que voy yo que esto funciona, acá uno llena de agua caliente, hirviendo, así punto de ebullición, nivel Dios, y pone el suelo en esta rejilla y puedes meterlo dentro de un invernadero, dentro de una casita, para que el mismo vapor, porque está sobre 100 grados Celsius, 100 grados Celsius, esteriliza todo, que es un proceso de esterilización para el invierno que se puede considerar si tu país es bastante frío, ¿ya? Igual hay gente que lo mete al horno, pero para que funcione tiene que ser como 2 horas o 3 horas, y yo creo que igual gastas bastante electricidad y gas, pero si no tienes problema, puedes dejar este suelo estirado en la parrilla del horno y alcanzar esos grados Celsius que ojalá sean 60, 70, 100 grados Celsius para limpiar todo. Entonces eso conlleva a que te quede esterilizado y hacer los procesos siguientes de inocular con humus o con guano o con las tricodermas y las micorrizas. Una vez que ese suelo ya esté listo y preparado, usted lo organiza bien, lo guarda en un tiesto, probablemente en una cajita, y pone suelo limpio para que no se confunda. Y por otro lado, en una bolsa de basura negra puede poner todos esos maceteros que ya plantas no están, suelos que quizás están duros, compactos, para poder resolver el problema, ¿ya? Así que luego viene el tema del trasplante, ¿cierto? Una vez que ya tienes lista tu planta y tienes tu sustrato y vamos a trasplantarlo, a pasarlo a un macetero un poquito más grande, ya tu planta no debería ni siquiera presentarse ningún problema. Recordar que hay muchas variables, ¿ya? Yo solamente te hablo de que no eres tú que puede ser el suelo, pero recordar que después de un trasplante igual tienes que regar el doble siempre y cuando tu planta esté sana, que no le lleguen las raíces la luz siempre y cuando no sea epífita, y si no está acostumbrada al sol directo, colocarla en un sector donde le llegue luz pero de manera indirecta. Recordar saber que tienes que clasificarlas en áridas, tropicales o templadas para darle las condiciones adecuadas. Áridas probablemente en el sector más seco, donde ni siquiera hay humedad y probablemente llega el sol directo. Mediterráneas que hace mucho frío, como hace mucho calor, calor seco, seco, verano, frío, frío en invierno. Y el trópico, que en sí el invierno es como caluroso, pero lluvioso. Y se siente ese sauna. Y esas mismas condiciones es la que tiene que generar. Y además aplicar las mantenciones anuales, que sería desparasitar con insecticida, fumigar para sacar patógenos en caso que andan en el aire e ingresan a la hoja, que ya no te estoy hablando ahí problema de suelo, sino que más bien te hablo de que hay ciertos cortes, por ejemplo este dólar, que me apareció un tipo de tizón, ¿se fijan? Que probablemente por cambios de temperatura, roce o algo que se generó, ingresó al tejido, pero ya está controlado, o sea, yo ya apliqué el fungicida, pero este fue un hongo aéreo respecto al hongo de suelo, que son distintos, ¿ya? Pero por eso hay que hacer la mantención y esas son las variables que dependen. Pero en este video solamente te quiero enseñar que no eres tú, es el suelo. Así que eso, chicos, espero que les haya gustado. Recordad que en todas las redes sociales me encuentras como la doctora de plantas y te tengo un super curso donde yo personalmente te voy a estar hablando y voy a ver tu proceso en las 6 claves para la mantención. Te lo enseño de la A a la Z, donde tienes que ver el suelo, el sustrato, y obviamente esto ya está incorporado en las clases. O sea, yo ya te he hablado hace mucho tiempo de solarización, solamente que hay alumnos que te tienen adelantado porque tomaron el curso. Te hablo de fertilización, abono, fumigar, desparasitar, esquejar y cómo regar. Conlleva a todas las claves exitosas para tener una selva en tu hogar, predio agrícola, oficina y, por qué no, en el baño sin ventana. Nos vemos pronto. Chao.
Hola, ¿sabes? La peperomia mía, la cucharita, me imagino que es cucharita, porque igual hay varias peperomias, le puso alrededor de sus ojitos un círculo negro. ¡Ah! Círculo negro. El círculo negro depende factor abiótico, factor clima o factor patógeno, infeccioso. Toda mancha negra hay que revisarla si es que esta no se expande, porque si se expande es porque anda un patógeno que está matando a las células y por ende al tejido y el tejido al tallo, entonces es bien complicado. Si este está quieto, podríamos trabajar con un fungicida de contacto simplemente por si acaso, pero si este está avanzando, un fungicida sistémico y cuando lo controles, una poda y luego un bioestimulante para que no se resienta y pueda brotar. Ojo con los patógenos y monitorear constantemente, pero sobre todo la prevención.